El Gran Premio de Singapur debía ser una noche de celebración para McLaren, el punto culminante de una temporada casi perfecta, en la que podían asegurar el campeonato de constructores, con 6 carreras aún por disputarse. Pero en lugar de unidad, reinó el caos. En la primera vuelta, los dos monoplazas papaya chocaron en una brutal muestra de tensión, frustración y traición. Lando Norris se lanzó por el interior con una maniobra arriesgada, forzando a Oscar Piastri fuera de trazada. Los fanáticos quedaron boquiabiertos, y Piastri, furioso, estalló por radio. Lo que siguió no fue un simple incidente, fue el detonante de una guerra civil que McLaren ya no puede ocultar. A medida que avanzaba la noche, las grietas dentro del equipo se hicieron imposibles de ignorar. La fría actitud de Piastri por radio y el momento en que interrumpió a Zak Brown a mitad de frase lo dijeron todo. Algo se había roto. Aquello ya no era una rivalidad, era una batalla interna vestida de papaya. Tras bambalinas, las tensiones estallaban. Y lo más impactante fue el material filtrado que nunca se emitió en televisión. Imágenes que podrían cambiar para siempre la forma en que el mundo percibe a McLaren. Lo que debía ser una fiesta de campeonato se transformó en un capítulo oscuro de desconfianza y ego. Todo comenzó en la caótica salida de Singapur. La carrera que debía consolidar el dominio de McLaren expuso las fracturas más profundas del equipo. Desde la segunda posición, Piastri arrancó con decisión, decidido a ampliar su ventaja en el campeonato. Pero en la primera curva, todo se torció. Mientras intentaba rodear a Verstappen por el exterior, Norris, en una maniobra desesperada para evitar el contacto con el Red Bull, giró con brusquedad hacia la derecha y golpeó al australiano. Piastri perdió impulso y posiciones, y su frustración explotó de inmediato. Eso no fue muy de equipo, pero vale, dijo con voz fría y contenida. El tono de Piastri lo decía todo. No era un enfado momentáneo, sino la señal de algo más profundo. Cuando su ingeniero, Tom Stallard, respondió con calma: «Estamos revisándolo, te aviso». Los aficionados entendieron que nada pasaría. Minutos después, la FIA anunció que no habría investigación, y McLaren adoptó la misma postura. Para Piastri, eso fue más que una decisión, fue una traición. «No es justo, en serio, no es justo», respondió. Desde ese instante, la comunicación entre él y el equipo se congeló. La confianza se había roto. Lo que había sido una dupla sólida se convertía en una bomba de tiempo. Durante el resto de la carrera, la tensión se respiraba en cada radio. Piastri permaneció detrás de Norris toda la prueba, obligado a proteger los puntos del campeonato de constructores, en lugar de luchar por su propio título. Lo simbólico fue lo más doloroso. Mientras McLaren celebraba el título con 6 fechas por delante, el rostro de Piastri reflejaba el desencanto. Cuando Zak Brown intentó felicitarlo con un «Oscar bicampeones consecutivos», Piastri cortó la radio en seco. Silencio absoluto. Fue el gesto más frío posible hacia su jefe. Los fanáticos lo notaron, y el mundo entendió que algo se había roto para siempre en McLaren. Tras la carrera, las imágenes filtradas desde el garaje revelaron un contraste imposible de ocultar. En un lado, sonrisas, abrazos y copas de champán alrededor de Norris. En el otro, mecánicos en silencio, miradas tensas y un Piastri completamente aislado. En un vídeo que circuló brevemente en redes, se escuchó incluso una voz decir entre murmullos: «Sí, está acabado». Ya fuera un comentario impulsivo o una confesión involuntaria, el daño estaba hecho. La ilusión de unidad se había derrumbado. Lo que hasta hace poco era el equipo más cohesionado del paddock, se había convertido en un polvorín emocional al borde del colapso interno. Desde un punto de vista estratégico, la gestión de McLaren resultó incomprensible. Con ambos campeonatos prácticamente asegurados, no había necesidad de arriesgarlo todo en la primera curva. Una simple orden de mantener posiciones habría bastado para asegurar el resultado. Pero el muro guardó silencio, y ese silencio se interpretó como aprobación. Para Piastri fue la confirmación de que la lealtad dentro del equipo no estaba dividida al 50%. Ese momento marcó un antes y un después. El australiano comprendió que ya no competía solo contra sus rivales,
sino también contra su propio equipo. Las declaraciones de Zak Brown tras la carrera solo avivaron la polémica. «Corren duro, pero limpio», dijo con una sonrisa forzada. Sin embargo, los aficionados no compraron su versión. Las redes se incendiaron con críticas, acusándolo de hipocresía y de proteger a Norris, el rostro comercial de la escudería, a costa de la justicia deportiva. Muchos recordaron las veces en que McLaren sí intervino cuando las circunstancias beneficiaban a Piastri, pero ahora, con las tornas cambiadas, la dirección optó por mirar hacia otro lado. Lo que antes eran rumores de favoritismo se convirtió en narrativa pública. Incluso antiguos pilotos intervinieron. Jenson Button intentó suavizar la situación, calificando el toque como un simple incidente de carrera provocado por falta de agarre y sobreviraje. «No lo empujó al muro, solo tuvo un pequeño desliz», explicó. Pero incluso él admitió que, de estar en el lugar de Piastri, estaría furioso. Ese comentario bastó para confirmar lo evidente. Aunque la maniobra podía justificarse desde lo técnico, el verdadero problema no era el choque, sino la sensación de traición. Norris actuó como un competidor, no como un compañero, y McLaren no hizo nada para detenerlo. Y así, McLaren se encuentra ante un espejo que refleja un pasado peligroso. La historia de la Fórmula 1 está plagada de duelos que destrozaron equipos desde dentro. Hamilton y Rosberg dividieron a Mercedes en 2016. Vettel y Webber fracturaron a Red Bull con el infame Multi-21. Y ahora McLaren vive su propia maldición. Dos pilotos capaces de ganar, un equipo incapaz de controlarlos. El incidente de Singapur no fue una simple colisión, fue la chispa que puede definir la temporada. Y mientras el mundo debate quién tuvo la culpa, la guerra papaya ya está declarada. Para Oscar Piastri, lo ocurrido en Singapur representa un punto de inflexión. Su compostura, siempre serena y profesional, empieza a resquebrajarse. 2 fines de semana decepcionantes han reducido su ventaja en el campeonato a solo 22 puntos. En las entrevistas posteriores, sus palabras sonaron ensayadas, vacías de emoción. Obviamente una carrera difícil, no el resultado que quería, pero genial para el equipo. Cada frase sonó como un guión, no como la voz de un piloto que confía en su entorno. La verdadera emoción ya había sido transmitida en su furioso mensaje por radio. Lo que antes era respeto y complicidad, ahora se ha convertido en distancia y sospecha. El paddock lo sabe. Los rumores crecen. ¿Podría la frustración de Piastri empujarlo a dejar McLaren en el futuro cercano? En los pasillos del circuito, se comenta que Ferrari y Red Bull observan atentos, esperando cualquier signo de fractura para aprovechar la oportunidad. La historia ha demostrado que ningún contrato es inquebrantable, y ningún piloto permanece fiel a un equipo que no lo respalda. Mientras tanto, Norris parece fortalecido. Con el apoyo implícito de la directiva, su confianza se ha disparado. La balanza de poder dentro del equipo se ha inclinado, y ese desequilibrio podría decidir el desenlace del campeonato 2025. Dentro de McLaren, Andrea Stella y Zak Brown enfrentan su desafío más grande. Han construido un coche capaz de dominar la Fórmula 1, pero ahora deben evitar que sus dos joyas se destruyan entre sí. La delgada línea entre competencia sana y guerra abierta se está desvaneciendo. Si no logran recuperar el control, podrían perder algo más valioso que los puntos: la confianza de sus propios pilotos. Lo que debía ser otro capítulo glorioso en la redención de McLaren, terminó convertido en una historia de traición, ego y desconfianza. Bajo las luces de Singapur, el equipo papaya dejó de ser un bloque unido. Y el mundo entero se pregunta: ¿quién traicionó a quién?